Bueno, pues ayer los que nos siguen habitualmente escucharían y verían pudieron ver esa tertulia que hicimos en la que abordamos las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la infancia, en la educación, pero también a nivel profesional. Bueno, pues hoy volvemos al tema de las nuevas tecnologías que está presente en el día a día de las familias de esta tierra, de Castilla y León, y vamos a hablar de la educación a la hora de que nuestros pequeños entiendan y en qué medida aplicar esas nuevas y utilizar esas nuevas tecnologías. Están con nosotros el psicólogo sanitario David Cortejoso. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor Cortejoso, en Castilla y León, las familias que nos ven habitualmente, los padres, el entorno familiar de los más pequeños, ¿entienden y saben cómo controlar y dosificar esas nuevas tecnologías en los pequeños? Pues hablo desde mi propia experiencia, por supuesto, pero yo entiendo que falta mucha labor por hacer. Creo que sí que hay muchos padres que empiezan a conocer de los riesgos de las nuevas tecnologías, pero en cuanto a educación digital se está haciendo bastante poco. Entonces es un campo que hay que publicitar, que hay que empezar a formar a padres y a otra serie de colectivos en estos riesgos para que ellos puedan educar en casa a los menores en cuanto al uso y los peligros que tienen las nuevas tecnologías para ellos. ¿Cuáles son esos peligros de las nuevas tecnologías? Evidentemente depende de la edad que tengan los chavales y del uso que le dan, pero sí hay varios riesgos que empiezan a ser un poco más conocidos gracias a la labor que hacen los medios de comunicación, como puede ser el ciberbullying, el grooming, el sexting, la pérdida de privacidad, el abuso. Ya se habla de adicción porque sí que empieza a haber problemas similares a la adicción en cuanto a las nuevas tecnologías en menores de edad. Y, señor Cortejoso, ¿cómo podemos...? Claro, es que cuando no eres alguien que dominas y controlas, y no todos tenemos por qué los padres controlar las nuevas tecnologías hasta ese punto, ¿dónde suenan las alarmas en cuanto a esa posible adicción de los pequeños con las nuevas tecnologías? Vamos a ver, una adicción empieza a haber señales de sospecha, sobre todo, siempre digo lo mismo, cuando se altera la dinámica familiar y la dinámica horaria y habitual del chaval. Con respecto a lo que me comentas, es curioso porque siempre me dicen lo mismo los padres cuando les doy charlas y formación, y es que no todos tienen el mismo conocimiento de nuevas tecnologías, pero sí que les digo el mismo ejemplo. No todos tenemos carnet de conducir y sí que entendemos de normas de educación vial, con lo cual no es excusa el no conocer nuevas tecnologías. Lo que tienen que hacer los padres hoy en día es formarse, buscar esa información para luego poder transmitírsela a los chavales, ni más ni menos. Pues vamos a abordar, nos vamos a ir a la calle para sondear la opinión y el parecer de la ciudadanía, pero ¿cuáles son esas bases que todos entenderíamos en educación vial y no tanto en cuanto a la educación en nuevas tecnologías? A ver, el truco comienza cuanto antes empecemos a hablarles a los chavales de nuevas tecnologías y a informarnos nosotros mejor. Es decir, es una semillita que hay que ir plantando, es una carrera de larga duración que hay que hacerla desde que son pequeñitos. Es decir, no hay que esperar a que los chavales empiecen a trastear. En el primer momento en el que nosotros le ponemos una tablet o un móvil a un chaval para ver un vídeo en YouTube o jugar a un videojuego, ya le podemos estar enseñando cosas de esas tecnologías, ya le podemos estar enseñando cuestiones que nosotros sí manejamos, que nosotros sí sabemos, y establecer un vínculo entre ese menor y los padres. Yo quiero que bajemos más al día a día. Para ¿Qué es lo que le tenemos que transmitir a los chavales? ¿Cuál es ese lenguaje que debemos de dominar nosotros y de saber transmitir? A ver, Desde el minuto uno. El lenguaje es el lenguaje que nosotros mismos utilizamos con el tema de las nuevas tecnologías, ni más ni menos. Es decir, hay que transmitirles las cosas tal y como nosotros las aprendemos. ¿Qué debemos de transmitirles a los chavales? Pues que Internet no es un territorio, es un territorio que van a explorar y que tiene muchos riesgos, que tiene muchas potencialidades y que deben de trastear y que deben de utilizarlo, porque en su futuro laboral, personal o de ocio les va a venir fenomenal. Pero que tienen que conocer los riesgos de estas nuevas tecnologías. Es decir, tenemos que informarnos los padres de cuáles son esos peligros y empezar a transmitírselos desde pequeños, sabiendo cuáles son las pautas de prevención para poder transmitírselas a ellos, ni más ni menos. Bueno, vamos a los ciudadanos, a los castellanos y leoneses, y vamos a ver cuál es el nivel de conocimiento y qué les parece ese control parental que veíamos esas imágenes hace unos instantes, y en definitiva lo que significa la educación en nuevas tecnologías con respecto a nuestros hijos. Pues yo creo que los padres, como en tantas otras cosas, tendrían que mostrar la dulzura que es propia de la paternidad y la maternidad para expresarse con claridad, pero la severidad que exige la educación. Porque no se puede dejarlos a su libre albedrío porque tiene mucho peligro.
porque salen siempre muchas pantallas de anuncios donde pueden entrar, donde pueden navegar sin control. Hay que controlarlo todo siempre. Con control, con mucho control, porque hay mucho malo. Y dentro de lo malo está lo peor. Y es un peligro para los chavales. A mí me parece que tiene que haber un control de los padres. Me parece porque creo que están abusando un montón. El control siempre tiene que existir y aunque te tengas que meter ahí sin que ellos se enteren, yo lo haría. Pues sí, entiendo que los jóvenes utilicen las tecnologías con un control de los padres, porque sí, luego hay muchos problemas, como que mandan fotos y las puede ver cualquiera en internet, y estaría bien que los padres les controlaran, sobre todo a los más jóvenes. Dirigir el uso de las tecnologías de sus hijos desde que son pequeños, porque algo que es una herramienta maravillosa en sentido literal también, dicho así, ¿no? Y fabulosa, puede ser absolutamente perjudicial, destructiva y aniquiladora de el pensamiento y de la sensibilidad de un niño que quiere hacerse hombre. Yo, por ejemplo, a los míos siempre les dejo utilizarlo, pero siempre en zonas comunes, no en sus habitaciones. De hecho, mis hijas las usan poco. Lo tienen que conocer, es absolutamente imprescindible. Yo tengo mis nietos que van a casa y es lo primero que van. Te saludan y van derechos. El control de sus padres lo requieren siempre, incluso los padres requieren también un control. Control, control y control. Sí, se ha repetido hasta la saciedad. Efectivamente, una de las reglas básicas, sobre todo cuando son más pequeños, es poner una serie de límites, normas de uso, unos horarios, es decir, no somos sus amigos, no hay que dejarles las nuevas tecnologías, somos sus padres y queremos velar por su seguridad. Entonces, igual que ponemos control y límites a otras cuestiones, hay que hacerlo con las nuevas tecnologías. Unas normas de familia, que tiene que cumplirse por todos. Eso se lo digo muchas veces a los padres. Es decir, si nosotros imponemos en casa que a las 10 se acaban los dispositivos tecnológicos, el padre y la madre también dejan los dispositivos tecnológicos. O que no se come con el móvil al lado y está el padre o la madre... El ejemplo es fundamental para los chavales. Es que estamos haciendo que normalicen determinadas conductas porque nos las ven hacer a diario y no son las adecuadas para su educación. Hay que poner normas, hay que poner control, hay que utilizar programas a ciertas edades, sobre todo programas de control parental ayudan mucho en la educación digital. No son algo que nos vayan a evitar todos los riesgos, pero sí nos da una información de qué uso está dando ese chaval a esa tecnología. Y por supuesto, la comunicación, es decir, vamos a meter el tema de las nuevas tecnologías en la familia, vamos a hablar de ello a la hora de comer, vamos a hablar de WhatsApp, vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de correo electrónico, del virus, los troyanos o las estafas que estén en esos momentos, es decir, vamos a convertirlo en algo habitual, porque no lo estamos haciendo. Porque lo es, exactamente. Claro, porque en nuestra realidad las nuevas tecnologías y todos esos términos les utilizamos son algo cotidiano, claro. Completamente. Bueno, David Cortejoso, para todos los padres y madres, ya para terminar, que nos estén viendo, ¿por dónde hay que comenzar? En el día que estamos y con la situación que cada uno tendrá en su casa, ¿por dónde se les pueden dar pautas a los padres para acometer esta educación si no la están A ver, lo primero que les digo siempre a los padres es que se tienen que informar y formar ellos. Es decir, la información está toda en Internet, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas organizaciones, valga la redundancia, que se dedican a dar esta formación. Nosotros, por ejemplo, en Valladolid hemos montado una asociación, HelpTIC, que se dedica precisamente pues, a dar formación, a velar por casos que haya de problemas con las tecnologías de chavales y de familias, y también las hay a nivel nacional y en otros territorios. Lo que tienen que hacer en primera instancia es intentar buscar esa información, formarse. ¿Para qué? Para luego poder transmitir esa información a los chavales. Hay que empezar ya a poner normas, a poner límites, a saber qué programas usan, a involucrarse en aquello que están haciendo los chavales. Y páginas que apuntaban que pueden saltar o a las que se pueden meter ellos directamente. Sí, ¿no? Efectivamente. A ver, todos hemos cruzado el límite alguna vez y seguramente nuestros hijos lo van a hacer, pero si les estamos dando esa semillita, esa educación digital desde pequeños, vamos a hacer que haya más posibilidades de que si sufren un problema acaben sabiendo cuál es la solución o recurriendo a nosotros o a la cuestión adecuada para poder resolverla, con lo cual vamos a plantar esa semillita de la educación digital. Pues hay que estar sobre avisos, en alerta permanente y, por supuesto, controlar, no hacer una educación, en definitiva, de lo que es una realidad en nuestros días, las nuevas tecnologías. Gracias, David Cortejoso. Muchas gracias. Vamos a recordarles lo que este viernes es una puritita fiesta. Si fiesta San Pedro Regalado